Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en la transmisión de esta primera sesión de la serie de cursos que vamos a estando, ¿verdad? En este 2024. Recuerden que pues hay diversas sesiones que donde vamos a revisar diversos temas de defensa fiscal y administrativa, que es la idea. Recuerden que tenemos 3 sesiones al mes. Independientemente de eso, probablemente en el transcurso vamos a tener alguna sesión adicional sobre algún tema práctico, concreto, con algunos colegas que pues nos van a venir aquí a acompañar para poder platicar también de otros aspectos, ¿verdad? De la defensa fiscal y administrativa, como les decía, que pues nos van a ser de mucha utilidad. En esta ocasión vamos a iniciar con el tema de los fundamentos del derecho administrativo y el derecho fiscal. Vamos a tratar de explicar cómo es el contexto dentro del cual se encuentra el derecho fiscal y administrativo. Esa es la intención, más allá de ver algunos tópicos, ¿verdad? O conceptos generales. La idea es comprender en qué momento se da la defensa fiscal administrativa. Y para eso hay que entender de forma clara cómo se desarrolla la actividad administrativa que incluye la fiscal, y pues de allí surgen nuestras materias de derecho fiscal administrativo. Entonces, hoy vamos a tocar este tema. Les comento que para quienes van ingresando y que no están todavía inscritos con nosotros, estamos ofertando los diversos cursos que tenemos para que todos tengan en cuenta lo que vamos a ver este mes. Pues vamos a platicar, de hecho, la siguiente semana, de las generales de las contribuciones y un análisis práctico, ¿verdad? Que vamos a tener una sentencia que en la siguiente página, quienes ya tienen la información, pues se va a tratar sobre la cuestión de la existencia y denominación de las autoridades. Fíjense que hemos tenido por ahí algunos temas, ¿verdad? En demandas relativos precisamente al hecho de que las autoridades no señalan su denominación de forma clara. Inclusive algunos utilizan alguna denominación que pues prácticamente es inexistente en el reglamento o en la ley. Y esto pues provoca la nulidad. Entonces vamos a tratar de ver ahí algunas sentencias sobre estos temas con la aportación para que ustedes puedan formular su agravio. Vamos a dar un breve esquema allí en el grupo de WhatsApp a quienes ya están inscritos para que puedan consultar el agravio, cómo debe redactarse, ¿verdad? Cuando se trata de este tipo de situación. Les platico de forma breve que me tocó un caso de una auditoría, de gabinete, una revisión de comercio exterior, donde la autoridad que elabora el documento menciona pues sus fundamentos en el párrafo inicial. Recuerden que siempre la resolución al inicio trae un párrafo de competencia. Era la auditoría desconcentrada de recaudación 1, allí pone toda su fundamentación de competencia, pero resulta que más adelante, unas hojas más adelante, empieza a valorar y empieza a resolver, a tomar decisiones dentro de la resolución, determinaciones, otra autoridad a la cual pertenece esta unidad. Y al final nos firma de forma un poco confusa, ¿sí? Otro servidor público que se ostenta con un nombre distinto. Entonces, es una inseguridad jurídica de una magnitud tremenda esto que te provoca, lo cual pues debe generar la nulidad. Entonces, hay diversos ejemplos en las sentencias, en el IMSS, en el SAT, en otras unidades que no son propiamente comercio exterior, que vamos a revisar en la tercera sesión. Va a estar buena la sesión. Entonces, pues eso es lo que vamos a tratar de estar viendo a lo largo de estas pláticas, ¿no? Y como les decía yo, cada mes pues van a ser temas diferentes. El siguiente mes vamos a hablar de la administración pública y quiénes son las autoridades fiscales. Más adelante pues vamos a ver todo lo referente a los elementos del acto administrativo. Es fundamental este tema. En las 2 sesiones vamos a ocuparnos de analizar precisamente la estructura de las resoluciones, multas, resoluciones de procedimientos, de PAMAS, de visitas, de todo tipo de procedimiento. Tienen una estructura similar. Inclusive, inclusive el hecho de que esa estructura similar, pues, la tengan todos estos actos, ¿verdad? No implica que sean de una misma temática, son de temáticas tan diversas, pero la coincidencia que hay precisamente en esta estructura hace que podamos tener una visión panorámica de todo acto administrativo. No estamos demeritando
la especialidad que cada área representa, porque hay materia ambiental, hay materia aeronáutica, materia fiscal, materia de seguridad social, donde pues no podemos ser expertos en todo. Pero créanme que en ocasiones, y no lo digo de forma, pues vamos a ir así, tratando, les decía yo, de demeritar la especialidad, podemos impugnar inclusive actos que no son de nuestra especialidad, porque a veces la ilegalidad es tan manifiesta que independientemente de la materia que sea, estos agravios van a funcionar. Y esto es lo que revisamos en los elementos del acto administrativo. Entonces, marzo va a estar muy bueno también. Posteriormente vamos a ver ya el procedimiento, vamos a ver algunos tipos de procedimiento, les vamos a decir qué es lo que se puede impugnar, qué estrategias pueden utilizar. Posteriormente, pues vamos a revisar medios de defensa en materia fiscal administrativa, todos los medios de defensa a nivel federal que tenemos, los vamos a revisar en estas sesiones para que ustedes puedan conocer y disponer en su momento del medio de defensa que proceda. Igualmente, pues ya veremos a partir de junio ya cuestiones concretas sobre la impugnación de actos del IMSS, después de Infonavit, igualmente de algunas multas de la Guardia Nacional, pues, y en la sesión de septiembre aquí está programada notificaciones fiscales. Independientemente de eso, aprovechando, ¿verdad?, haciendo promoción, tenemos algún curso por allí de notificaciones fiscales, personales, buzón tributario y estrados en materia fiscal. Si quisieran conocer de este curso, pueden enviarnos también un mensaje. Igualmente, pues vamos a platicar ya de la materia aduanera también, en este caso de lo que es medios de defensa, procedimientos, también vamos a revisarlos, y también terminaremos viendo lo que son todo lo relativo a la cuestión del amparo fiscal y administrativo. A lo largo de estas pláticas nos van a acompañar otros ponentes, los colegas que van a estar aquí con nosotros para que nos den, pues ahora sí, su punto de vista como expertos. Y pues es la idea que traemos de toda esta serie de pláticas. También veremos, recuerden, las sesiones prácticas. Esta información es la que se les envió al inicio con los cursos, entonces pueden consultar ahí el temario para que puedan ir viendo. Y les digo, el bonus es también que a lo largo del año pues tendremos algunas pláticas adicionales muy interesantes que les estaremos avisando con tiempo para que se programen en fechas distintas, claro. Y también les comento, para quienes quieran conocer aquí sobre el contenido de estas pláticas, que quienes están inscritos están actualmente en grupos, está creciendo el grupo, vamos a ir agregando más personas. La idea es concretar una comunidad donde pues su servidor y otros colegas están aportando información muy, muy interesante, información que no vamos a compartir de forma general, no porque no querramos hacerlo, simplemente porque es información que a veces vamos a compartir de manera eh, directa, ¿sí? Y pues allí la privacidad de los datos es importante, ¿no? Entonces, ya en grupo de estudio yo creo que no hay inconveniente cerrado, ese es el punto, ¿no? Más que nada. Pero la cuestión es de que pues siempre compartimos información de forma pública, también vamos a tratar de hacérsela llegar a quienes no estén en este grupo, pero pues la idea es compartirles, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Esto es en general lo que tenemos, recuerden, para el 2024. Esperemos que sea de su agrado, que nos hagan llegar sus comentarios también, nos van a ser muy importantes, y sugerir alguna cuestión también se acepta, claro. No obstante ello, pues vamos a trabajar sobre los temas que estamos aquí proponiendo, ¿no? Vamos a iniciar precisamente con los fundamentos de derecho administrativo y fiscal, porque es importante conocer de dónde viene la defensa fiscal. Entonces, pues aquí la cuestión es que a modo de introducción les puedo comentar que la defensa fiscal administrativa pues se da en este contexto donde una autoridad que pertenece a la Administración Pública Federal, excepcionalmente puede ser una autoridad que no pertenezca a esta, por ejemplo, el caso de la Auditoría Superior de la Federación o de la Contraloría me parece que es la Contraloría del INE, que emite multas que no son graves, pues pueden ser impugnables en el ámbito administrativo, específicamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Allí, aunque de alguna manera pues no se vuelve netamente materia administrativa o de derecho administrativo, pues sí tiene una conexión, ¿no? Entonces, lo regular es que tengamos a una autoridad que es elemento, pertenece a la Administración Pública Federal, en el ámbito federal, claro, a nivel estatal sucede lo mismo, municipal también, que emite un acto administrativo. Este acto administrativo, que no es la única forma de actividad administrativa, hay reglamentos, contratos, hechos administrativos,
pero pues lo más común para efectos de decisiones es que a través de un acto administrativo, que es un oficio, un documento con un folio, con diversos fundamentos, decisiones y resoluciones, pues emite esta decisión, la cual puede provenir de un procedimiento administrativo o sin la necesidad del procedimiento. Esto le llamamos, cuando no hay procedimiento, manifestación aislada, si lo llama una jurisprudencia, y cuando es procedimiento, pues proviene de un procedimiento, un trámite, ¿verdad? Que se desarrolla en forma de juicio porque participa la persona a la que se le está resolviendo su situación, participa manifestando, haciendo manifestaciones, aportando elementos probatorios y espera una resolución. Este tipo de procedimiento es el que da lugar a esta resolución o acto administrativo. Entonces, este acto administrativo, pues es impugnable porque es definitivo, ya que resuelve, determina una situación jurídica, produce efectos jurídicos sobre una persona, física o moral, inclusive hasta oficial, ¿verdad? No necesariamente particular. Y pues allí es donde tenemos la parte de la defensa, ¿no? ¿Qué hacemos ante este tipo de situación? Podemos estimar que es ilegal el acto o que tal vez lo consentimos porque, pues sí, me crucé el alto, ¿no? Merezco la multa, la pago y allí termina todo, ¿no? Pero puede decir que diga, yo no iba a exceso de velocidad y la autoridad está determinando que yo iba a exceso de velocidad cuando pues no me dice cómo fue que me dio esa velocidad, yo iba a 80 en límite de 90, ¿no? O de 80 si quieren, y el doctor dice que iba a 100. ¿Cómo lo determinó? No, pues por medio del odómetro de mi vehículo, dice la patrulla, el oficial de la patrulla, ¿no? Pues eso no es correcto. Entonces yo considero que es ilegal, lo voy a impugnar. ¿A través de qué medios? Los diversos medios que decíamos, medios de defensa, recursos, juicios, juicio de amparo, instancias que no son propiamente impugnaciones, como aclaraciones, consultas, medios alternativos de solución de controversias, como pueden ver aquí. Pero la cuestión es que podemos iniciar con un recurso administrativo que se va a desarrollar, va a emitirse una resolución, la cual también es un acto administrativo. También puede haber silencio administrativo cuando ya no resuelve nada en el plazo, un plazo establecido. Y entonces, contra ese tipo de actos u omisiones, yo puedo presentar el juicio contencioso administrativo. Una vez presentado el juicio contencioso administrativo, voy a obtener una sentencia, la cual podré impugnar en amparo directo, por ser una sentencia, porque eso procede. Los amparos directos, resoluciones que ponen fin al juicio, sentencias definitivas, en este caso en el juicio contencioso, pues puede ser una resolución interlocutoria que decrete el sobreseimiento, que tenga por no presentada, o más bien que confirme el recurso de la resolución de un recurso de reclamación y tenga por no presentada la demanda o la resolución de fondo. Entonces procede al amparo directo, acudo al amparo directo, y pues ya dependerá de la forma en que preparé mi demanda de amparo indirecto, directo más bien, podré tener la posibilidad de acceder, ¿sí? El acceso al recurso de revisión, que es por excepción, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando generalmente alego la inconstitucionalidad de una norma en el amparo directo, ¿no? El hecho es que dentro de todo este desarrollo, que es el que comúnmente se va a dar este camino, pueden existir violaciones graves, violaciones a los derechos fundamentales, que van a ser impugnables en el amparo y se pueden dar en el procedimiento administrativo, en el mismo acto administrativo, en la resolución del recurso, en el recurso administrativo, en el juicio también, en su trámite, o después de que se resuelve el juicio y proceder al amparo indirecto. Claro que hay que ver las causales de procedencia, hay que ver las causales de improcedencia, principalmente el principio de definitividad, pero este es un panorama muy, muy general que vamos a adentrarnos en él más adelante, de dónde se da la defensa fiscal. Ahora, el hecho es que nosotros identifiquemos dentro de los actos del Estado en qué momento se da esto y por qué hay materias fiscales y administrativas. Vamos a continuar. Entonces, la cuestión aquí es que el Estado, en la teoría política, se nos dice que está conformado por un territorio, por población, por un gobierno, regido por un ordenamiento jurídico que busca el bien común de sus integrantes y en este caso
al accionar diversas áreas, ¿verdad?, del gobierno, al buscar este bien común que se traduce pues en una serie de condiciones de seguridad, de educación, de salud, de trabajo, infinidad de temas, ¿verdad? El Estado procura que existan estas condiciones para que las personas puedan concretar su proyecto de vida, puedan eh, realizarse plenamente como personas y pues allí ese tipo de condiciones, generar seguridad, generar infraestructura, generar un sistema de salud, un sistema de educación, un sistema de resolución de controversias a través de tribunales, registros públicos, generar una actividad económica, todo esto, ¿sí?, es parte de las funciones estatales. Funciones estatales que se van a dar primariamente a través de la división que ya conocemos, de ejecutiva, legislativa y judicial, y dentro de esta actividad, dentro de estas funciones, encontramos a la actividad administrativa que está inserta en la función ejecutiva, en el poder ejecutivo. Entonces, aquí lo que nos dice esto es que al llevar a cabo esta actividad, el Estado, ¿sí?, que esto sería la representación de los poderes, vamos a adelantarnos un poco más para aquí ver esta parte, el Estado lleva a cabo esta actividad administrativa que es la que va a producir efectos jurídicos, que es con la que vamos a accionar, ¿verdad?, contra esa actividad. Y la cuestión es que precisamente este gobierno, esta estructura de gobierno, ¿verdad?, que es el Estado, pues la vemos en 4 sectores. Primeramente en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a la par de estas funciones están los organismos constitucionales autónomos, como pueden ver aquí el INAI, el INEGI, el INE, ¿verdad?, inclusive el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son también pues algunos órganos que llevan a cabo cierta actividad, pero de esta actividad, ¿de cuál nos vamos a defender? En este esquema lo que representamos es que hay diversas actuaciones que inciden en la materia fiscal administrativa, ¿sí? La actividad general del Estado, pues, es lograr el bien común, eso es lo que busca a través de estas funciones administrativa, legislativa, jurisdiccional, pero principalmente, decíamos, la administración pública está en el poder ejecutivo y con mayor actividad la Secretaría de Estado, organismos administrativos desconcentrados y organismos descentralizados son los que llevan a cabo la actividad administrativa necesaria para lograr estas condiciones. El órgano legislativo, judicial también participa, pero es el órgano ejecutivo, en el poder ejecutivo, donde esta estructura llamada Administración Pública Federal lleva a cabo la mayoría de actividades que se materializan. Entonces, esta idea de materialización me lleva a la idea de que hay una ejecución, que hay un acto que directamente incide en personas. Y esto hace que, pues, estos efectos puedan considerarse legítimos, no legítimos, legales, ilegales, que podamos aceptarlos o no. La idea es que los efectos que produce la actividad administrativa son los que nos van a incoar, ¿verdad?, a llevar a cabo una defensa contra ciertos actos. Entonces, este es el contexto natural, vamos a decirlo así, de la actividad administrativa. Sin embargo, existe excepcionalmente por allí actividad administrativa o actividad que se asemeja a la administrativa de forma sustantiva, ¿verdad? Como el caso de la Autoridad Superior de la Federación, que emite ciertas resoluciones, pues aquellas personas que pues han infraccionado o han incumplido con normas de allí de lo que es precisamente la fiscalización de la cuenta pública, pues se les sanciona, se les requiere, etcétera. La misma actividad del poder legislativo pues nos lleva a que estos emiten leyes, leyes de carácter fiscal o administrativo contra los cuales también nos podemos defender por medio del amparo o en los actos de aplicación. Y pues las sentencias también del Poder Judicial, hay sentencias que tienen que ver netamente con materia administrativa y fiscal, ¿no? Propiamente pueden ser cuestiones que tengan que ver con la resolución de un amparo. Tengo el recurso de revisión, digo, es un medio de impugnación a un juicio, ¿verdad? Pero sin embargo, pues tiene que ver con la actividad administrativa y fiscal, ese es el punto, ¿no? Ahora, que créanme que hay cuestiones que llegan hasta el SAT de los juzgados
y me refiero a las multas que imponen en los juicios, aunque estos no se pueden impugnar directamente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, indirectamente podemos impugnar su cobro. En estos casos pasa que, pues en alguna cita, algún testigo, por ejemplo, no asiste, no acude, lo multan y esta multa posteriormente es cobrada por el SAT. Y ahí es donde se puede dar una defensa contra el cobro, no contra la multa en sí misma, pero sí con el cobro. Entonces, pues también hay una repercusión en el ámbito administrativo, ¿no? Y bueno, decíamos, y pues algunos órganos como el INE, mencionábamos, ¿no? Cuestiones de responsabilidad de servidores públicos, prácticamente todos los órganos tienen sus órganos instructores a través de órganos de lo que es de control interno, y bueno, pues llevan a cabo procedimientos de responsabilidad que a final de cuentas terminan en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actúa como resolutor de estos procedimientos, y allí hay un medio específico de esta disciplina que es el recurso de apelación. Ya posteriormente podrá ser el amparo directo en todo caso, pero hay multas que directamente se impugnan como actos administrativos. Entonces, es una cantidad enorme de actividad que hay, y este es el contexto, todo el Estado mexicano. Pero nosotros vamos a analizar de forma directa aquellos que se dan dentro del contexto natural que decimos es la Administración Pública Federal. Y pues aquí es donde de aquí partimos para establecer qué tipo de actividad es esta, ¿no? Esta actividad que principalmente se lleva a cabo en estos dos rubros, centralizar el Secretario de Estado y órganos administrativos desconcentrados, aquí pueden ver, y organismos descentralizados, principalmente en estos. No estoy diciendo que eventualmente haya órganos que puedan llevar a cabo esta actividad, claro que puede haber, diversos a estos, pero en la práctica generalmente vamos a encontrar este tipo de actos, ¿no? Puede ser de la Profepa, del IMSS, de la CONAGUA, de la NAM, del SAT, del INPI y muchos órganos más, ¿no? Multas laborales, etcétera. O sea, una cantidad de actividad que hay, ¿no? Además de esas que decíamos que excepcionalmente se dan, ¿no? Entonces, el contexto de esta actividad es lo que nos lleva a ver el fundamento del derecho administrativo y fiscal, porque nos preguntamos, bueno, pues si la actividad de estos órganos dentro de la Administración Pública Federal, pues es netamente administrativa, pues ¿por qué hablamos de derecho administrativo y fiscal? ¿Cuál es la razón para que siempre que se estudian estos temas, administrativo y fiscal? ¿Por qué no hay otras materias? ¿Por qué no decimos administrativo, fiscal, aduanero? Aunque sí se habla últimamente de este tema, ya está despegando un poco más la materia aduanera, pero regularmente es administrativo y fiscal. Bueno, lo que pasa es que en este caso, primeramente, ¿vale? Lo que es el derecho administrativo, antes de pasar a este punto, lo tenemos aquí establecido como una parte del derecho público, dice aquí este autor, que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Una definición histórica, ¿no? Por Enrique Sayagués Lazo, ¿no? Imagínense. Gavino Fraga también, ya podemos decirlo histórico, ¿no? Dice, rama del derecho público que regula la actividad del Estado, que se realiza en forma de función administrativa. Gavino Fraga, ¿no? Y recientemente, pues, que lamentablemente falleció aquí el maestro doctor Agustín Gordillo, argentino, ¿sí? Dice, rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra esto. ¿No? Se aborda un poco más y aborda un poco más la defensa, ¿no? Pero la cuestión es, regula la estructura y funcionamiento de la administración pública. Jorge Fernández Ruiz, otro profesor también aquí de mexicano, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos dice de forma más clara, dice, el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Y aquí vamos a ver lo siguiente, de forma general. Entonces, esta administración pública pues lleva a cabo la actividad administrativa que incide en los particulares, personas físicas, personas morales, entidades que no propiamente son personas, fideicomiso, por ejemplo, ¿no? Incide
en esta esfera jurídica, por así llamarlo, y puede ser que esta actividad administrativa sea inconstitucional, inconvencional o ilegal. Ya dependiendo de estos niveles pues, de vulneración, ¿verdad? Al área que pertenecen de acuerdo a la jerarquía normativa, pues vamos a tener diversas perspectivas para la defensa. Y aquí donde los particulares pueden optar, si consideran que no es legítima, que no es procedente, que no es legal esta, pues, esta actividad administrativa, que puede ser, repetimos, y esto otra vez, hechos, actos, reglamentos o contratos. En ese momento no lo vamos a revisar a fondo esto, vamos parte de lo que es el acto administrativo, pero aquí se los dejo para que puedan revisarlo más a fondo. Esta actividad administrativa, pues, la vamos a impugnar. Entonces, pues, los particulares generalmente lo que van a hacer es optar por la serie de medios de defensa que tenemos a disposición, ¿verdad? Pues ya sea un recurso, ya sea el juicio contencioso, como veíamos al principio, y en su caso, pues llegando al amparo directo, y si se da la procedencia, el recurso de revisión en la Corte, y si durante el trámite de todos estos medios de impugnación existieran pues violaciones graves a los derechos sustantivos, el amparo indirecto, pero antes de eso también podemos nosotros prevenir y hacer una consulta, evitarnos algún inconveniente. Podemos, antes de que la autoridad, cuando nos somete a un procedimiento con sus facultades de comprobación, antes de que nos diga, pues sabes qué, te determino tal crédito y te multo, pues acudir pues a un medio previo que es el acuerdo conclusivo, es una especie de medio alterno de solución de controversias, o también puedo acudir ya después de que se me pasaron plazos, no tuve oportunidad de impugnar, pero el acto es ilegal totalmente, inclusive a medios extraordinarios como lo es la reconsideración o revisión administrativa, y también pues podemos sujetarnos ya al acto administrativo, señalando y precisando algunas cuestiones que tal vez no sean pues tan complejas, cuestiones de sumas, de restas, cuestiones de datos, y acudir a aclaraciones, o si consideramos que hay una violación a los derechos humanos, acudir a la PRODECON, ¿por qué no? Y entonces, pues hay una diversidad de cosas que podemos hacer. La cuestión es, el contexto siempre va a ser la actividad administrativa, hechos, actos, reglamentos, contratos, inclusive esta actividad administrativa que puede ser irregular, puede provocar un perjuicio material, moral también, y en ese caso, pues puedo hasta optar por una cuestión de reparación a través de la exigencia, ¿verdad?, de lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado, y dar lugar a que, pues, el Estado me cubre, me repare esos perjuicios. Entonces, vean ustedes el panorama concreto de lo que implica todo el ámbito administrativo, y aquí está inserto el derecho administrativo. Y vamos a decir, ¿y el fiscal en dónde está? Pues resulta que está en el mismo lugar, pero vamos a diferenciar más adelante cómo se da el desarrollo del derecho fiscal, ¿no? Por el momento nos quedamos con el punto de que el derecho administrativo, como nos dice el maestro Jorge Fernández Ruiz, es un conjunto de normas y principios, rigen la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, que es esta parte que vimos, centralizada, descentralizada a nivel federal, así como las relaciones que se dan entre esta estructura y los particulares y las demás instituciones estatales. Esto es lo que prácticamente regula el derecho administrativo. La cuestión es de que, pues si yo hablo de la administración pública federal, y veo la actividad de un órgano administrativo que pertenece a la administración pública centralizada, es un órgano administrativo desconcentrado, pues en este caso el Servicio de Administración Tributaria cobra una contribución a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Y la pregunta, ¿esto es derecho administrativo?
Y fíjense que aquí el detalle es que en primer desarrollo, ¿verdad?, de este tipo de normas, efectivamente el derecho fiscal, pues era parte del derecho administrativo, era derecho administrativo, pero por una cuestión de evolución, de generar sus propios principios y de la importancia que representa el dinero para el Estado, pues va surgiendo lo que conocemos nosotros como derecho fiscal, que precisamente el contexto de estas materias se da en la actividad de la Administración Pública Federal. O sea, esta Administración Pública centralizada y paraestatal a nivel federal, pues lleva a cabo toda serie de actos para lograr el bien común. ¿Sí? Como vimos, la finalidad del Estado es generar el bienestar de las personas y pues todos los servicios públicos prácticamente, diversas actividades de fiscalización, de seguridad, de registro, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan a través de la administración pública. Entonces, esta misma actividad, pues es la que llevan a cabo órganos de diversa naturaleza, pero al estudio, para efectos de estudio, ¿verdad?, se ha establecido que la materia fiscal es autónoma. Y les decía yo, ¿por qué? Por la cuestión de ciertos principios que tienen, pero si yo veo, por ejemplo, el derecho ambiental, aquí lo tienen en el administrativo, pues tiene sus propios principios, tiene su propia sustancia. Se estudia en las universidades, se estudia también en las universidades como una materia independiente, autónoma. Tiene su propia legislación, que si hay legislación ambiental especializada, inclusive hay tribunales especializados en materia ambiental. ¿Y por qué no hablar entonces, cuando hablamos de derecho administrativo, fiscal y ambiental? Sin mencionar ya la cuestión del aduanero, que también hablábamos de eso. ¿Por qué nada más dividimos, cuando hablamos de estas materias, a la administrativa y a la fiscal? Administrativo y fiscal, administrativo y fiscal. Pues hay una razón. Y esa razón básicamente es la importancia del ingreso para el Estado. Porque el ingreso para el Estado es vital. Es, es más, pues creo que, digo, sin entrar en cuestiones de índole político, ¿no? Pero creo que han escuchado, o es del dominio público, toda la discusión pública que hay en cuanto al presupuesto 2024. Presupuesto muy alto, muchos ingresos, pero pues eso es necesario para que el Estado actúe. Inclusive hay criterios de la Corte que limitan los derechos humanos al presupuesto y te dicen, no hay regresividad si el derecho humano no se cumple por falta de presupuesto, siempre y cuando el Estado acredita haber llevado a cabo todas las acciones necesarias para conseguir los recursos, pero no lo logró. Entonces, los derechos humanos, desde ese punto de vista frío y frívolo, ¿verdad? Más bien, pues están sujetos al presupuesto. Hay un libro por ahí que les recomiendo, se llama El costo de los derechos, de Cass Sunstein, muy buen libro. Ahí nos damos una idea del tema del presupuesto, y pues la cuestión es que esta situación, esta relevancia que tiene el derecho fiscal y que predomina sobre las demás materias, hace que sea autónomo. Esa es la realidad. Porque si nosotros hablamos lo que clásicamente nos dicen nuestros profesores ahí en los libros, los autores, ¿verdad?, es que el derecho fiscal es autónomo porque tiene su propia legislación. Se estudia, aparece como materia autónoma en los planes de estudio de las universidades. ¿Sí? Hay investigación sobre esto. Hay tribunales especializados en la materia. Bueno, pues eso yo lo veo en otras materias. Materia de comercio exterior, materia ambiental, de propiedad intelectual también. Y así podemos encontrar diversas materias que decimos, ¿por qué no son autónomas? Al igual que el fiscal, pues simple y llanamente por la relevancia del dinero. Pero eso es para efectos doctrinales, ¿sí?, y para efectos de estudio nada más. Realmente, en la práctica, pues nos vamos a encontrar actos de diversa naturaleza, ya sean fiscales, ya sean ambientales, laborales, de tránsito vehicular, aeronáutico, de salud, de migración, etcétera, etcétera.
y todos están enmarcados dentro del contexto de la actividad administrativa. Ya la denominación, ¿sí?, como acto administrativo propiamente o acto de carácter fiscal, pues se da por los órganos que lo llevan a cabo generalmente. Lo que sí es cierto es que la materia fiscal pues está totalmente relacionada con las autoridades fiscales que a nivel federal son el SAT, el IMSS, el Infonavit, la NAM, la CONAGUA, la Profeco, el INPI y el ISSSTE, todas con mayor o menor grado de facultades fiscales, y también los fiscos estatales, pues relacionados con contribuciones y créditos fiscales. De allí surge la materia fiscal. Y lo que nosotros denominamos materia administrativa es lo que dejamos fuera de lo fiscal. Y que el artículo primero de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo nos dice: actividad, actos, resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada y organismos descentralizados. Ya los demás pueden tener otros regímenes. Por ejemplo, el, el banco, este banco, el bienestar, ¿no? Toda esta banca, pues anteriormente pues era el Bansefi, ¿no? Pues es un órgano administrativo, sí. ¿Está regulado como acto administrativo? Pues no necesariamente, está regulado por disposiciones financieras, mercantiles algunas. Hay empresas públicas que netamente llevan a cabo actos mercantiles. Entonces, básicamente los órganos descentralizados, pero no los fideicomisos, no las empresas paraestatales, no las organizaciones nacionales auxiliares de crédito, instituciones nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas que forman parte de la estructura paraestatal, generalmente no entran dentro de la regulación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pero todo lo que queda en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, todos estos organismos que quedan fuera por la cuestión únicamente de su función, y aquellos actos que tienen que ver con la responsabilidad de servidores públicos, es lo que generalmente regula el derecho administrativo. Dentro de eso está la contratación pública, ¿eh? Claro, la responsabilidad patrimonial del Estado es general, pero la cuestión es que hay una distinción del derecho fiscal administrativo, pero básicamente la importancia que reviste el derecho fiscal es por la cuestión de la relevancia del dinero para el Estado, del ingreso estatal. Y este ingreso estatal precisamente, vamos a ver aquí, es lo que da lugar al estudio a través del derecho fiscal. Decíamos al inicio, ¿cuál es el contexto, pues, de esta actividad administrativa, del derecho administrativo y fiscal? Pues es el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, vuelvo a repetir, al llevar a cabo todas sus funciones ejecutiva, legislativa y judicial, concretamente en la actividad administrativa, donde se encuentra la materia tributaria, fiscal y tributaria, pues hace todo lo necesario para obtener los recursos económicos para sus actividades. Pues inclusive, nadie se quiere bajar el sueldo, ¿no? Digo, también que está de moda eso de bajarse el sueldo, ¿no? La idea es que un funcionario público, al igual que cualquier profesionista como nosotros, cualquier trabajador, pues quiere su ingreso, lleva a cabo una actividad, su trabajo, y se le debe pagar. Entonces el Estado no está exento de gastos. Si quiere comprar también eh, materiales de construcción, papelería, vehículos, pagar rentas, pagar energía eléctrica, pagar servicios, transferencias directas de dinero, ¿no? Pensiones, apoyos y muchas cosas más, como funciona el Estado, pues necesita el dinero. Ya la forma en que lo distribuyan y lo gasten, pues es otro tema muy diferente, ¿no? Pero el Estado necesita dinero. Entonces, esta necesidad que tiene el Estado de este dinero, que de acuerdo a la teoría va destinado al bien común, y digo la teoría porque a lo mejor en la práctica podemos cuestionar muchas cosas, que también ese ya es otro tema, ¿no?
Pero lo que es cierto es que el Estado mexicano lleva a cabo todas esas actividades, necesita erogar gastos, necesita gastar dinero y pues lo tiene que obtener de alguna forma. Y esto da lugar a la actividad financiera del Estado. Recuerden, esto es dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, esta actividad financiera del Estado, que la teoría nos dice, la actividad financiera del Estado consiste en esa actividad estatal que procura la obtención de recursos, los maneja y los aplica. Todo dirigido al bien común. ¿Cuál es el bien común? Pues procurar el bienestar de las personas. Resulta que el derecho fiscal está dentro de la obtención de recursos. El derecho fiscal tiene que ver con los ingresos públicos. ¿Cuáles? Todos. Todos los ingresos públicos. Entonces, pues si yo hablo de ingreso público y reviso, vamos aquí, la ley de ingresos de la Federación, la 2024, pues encuentro los productos, servicios que no corresponden a funciones de derecho público. ¿Cuáles son esos? Cuando yo veo productos, ¿qué son los productos? Pues ingresos que se obtienen de funciones que no corresponden a funciones de derecho público. Por ejemplo, una casa incautada pasa a ser propiedad del Estado, forma parte de su patrimonio, pero no tiene afectación de interés público. O sea, no podemos disponer de ella, pero forma parte del patrimonio estatal. La venden, es una actividad puramente de derecho civil. Entonces, ese dinero, pues es un ingreso público también. Y es derecho fiscal, entonces le puedo aplicar procedimiento administrativo de ejecución. No, no, no. Hay dos contextos de derecho fiscal. Uno, referente propiamente al ingreso, todo lo que tenga que ver con ingresos públicos de todo tipo es materia fiscal. Pero dentro de la materia fiscal existen algunos ingresos que son susceptibles de cobrarse coactivamente por el Estado. Y este nos da otro concepto, que es el crédito fiscal. Entonces, aquellos ingresos que se consideran créditos fiscales son susceptibles de cobrarse de forma coactiva. Veo entonces, primeramente, un marco de ingresos públicos, todo es derecho fiscal, y después el derecho fiscal determina qué ingresos, repito, pueden ser cobrados coactivamente. Y aquí ya entra el código fiscal, en esta parte. Pero resulta que dentro de estos ingresos que pueden ser cobrados de forma coactiva, hay una diferencia también. Vamos a ver. Resulta que hay ingresos de la ley de ingresos de la Federación, son los que estamos viendo. Estos también pertenecen a la ley de ingresos, ahí están todos. Pero entonces hay algo que se llaman contribuciones. Y aquí es donde viene algo llamado materia tributaria. Vamos a ver qué es esto. Primeramente, ¿qué es el derecho fiscal? ¿Qué es lo que estamos viendo? Nos dice este autor, Rafael Bielso, es el conjunto de normas jurídicas y principios de derecho público que regulan la actividad del Estado como fisco. Bueno, pues no nos dice mucho, ¿verdad? Otro autor nos dice, es el conjunto de normas jurídicas que sistematizan y regulan los ingresos fiscales del Estado. Estas normas jurídicas comprenden el fenómeno fiscal como actividad del Estado, a las relaciones entre este y los particulares y a la repercusión sobre estos últimos. Bueno, pues ya nos amplía un poco más el panorama y dice, bueno, tiene que ver con los ingresos fiscales del Estado. ¿Cuáles son los ingresos públicos? Estos que vemos aquí en la ley de ingresos de la Federación. Todo esto es de connotación fiscal. Y el derecho tributario, bueno, el derecho tributario nos dicen que es el derecho tributario, es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los tributos en sus distintos aspectos y las consecuencias que ellos generan. Prosiguiendo con el siguiente concepto, dice, es la disciplina que tiene como objeto el estudio
el conjunto de normas que regulan el establecimiento y aplicación de los tributos. El profesor español Juan Martín Queral nos dice esto, ¿no? Aquí, nos dice aquí el licenciado David Cabeza, que opina que aquellos aprovechamientos como la prestación de seguridad privada, prestación de seguridad pública, cuyos pagos los quieren hacer créditos fiscales y cobros a través del PAE. Sí, llega un momento en que el aprovechamiento se vuelve crédito fiscal. Y en un momento vamos a platicar precisamente de esta clasificación. Gracias por su aporte. Les comento, aprovechando el comentario, si quieren hacer alguna pregunta, hacer alguna aportación, adelante, con mucho gusto. Escuchamos y respondemos la pregunta que tengan. Igual al final podemos allí también plantear preguntas si es necesario y lo requieren. Entonces, decíamos, el derecho tributario tiene que ver con la regulación de tributos, la aplicación de tributos. Y pues no es lo mismo, digo, pues a final de cuentas el tributo es un ingreso. Es un ingreso porque, como pueden ver aquí están los tributos, que son las contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Estos son las contribuciones. Y hay otros ingresos, como lo mencionaba el licenciado hace un momento, los aprovechamientos, los ingresos por financiamiento, los productos de los que hablábamos, los ingresos petroleros, ingresos por la actividad de los órganos paraestatales, por la venta y bienes de prestación de servicios y otro tipo de ingresos. Entonces, hay una diversidad de ingresos y parte de ellos son las contribuciones o, como los llaman en otros países, los tributos, que es que estos son precisamente los que forman parte de los ingresos públicos. Entonces tengo dos ámbitos. La materia fiscal, que se refiere, repito, a todos los ingresos que están aquí referidos. Aquí está dentro de este concepto, dentro de este contexto, el crédito fiscal, que el crédito fiscal es el que proviene de contribuciones, aprovechamientos, los que derivan de responsabilidades de servidores públicos o particulares, y aquellos a los que la ley les dé ese carácter propiamente, ¿no? Eso es un crédito fiscal, es un concepto, es una categoría secundaria dentro de la materia fiscal. Digo secundaria en cuanto a lo que es propiamente el ingreso público, ¿no? O sea, el ingreso público puede ser un crédito fiscal, pero también un ingreso público no necesariamente va a ser un crédito fiscal, ¿sí? Pero todo crédito fiscal, pues sí es un ingreso público. Y entonces, pues dentro de estos conceptos está propiamente el que proviene de las contribuciones y sus accesorios. ¿Cuáles son las contribuciones? De acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, pues son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Pero también todos los demás ingresos, que estos son precisamente parte de los ingresos de la Ley de Ingresos de la Federación, pues son materia fiscal. Entonces, cuando yo veo la Ley de Ingresos de la Federación, todo es materia fiscal. Pero cuando voy al Código Fiscal, encuentro esto. Ingresos de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Y aquí es cuando empieza a ponerse un poco a veces confuso, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y cuál es aquel ingreso al que se le aplica el derecho? Bueno, no el derecho fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución, el cobro coactivo, o que se puede denominar crédito fiscal. Vamos a verlo un momento más. De hecho, ya lo veíamos. Pero quiero detenerme aquí un poco. Entonces, recapitulando, la materia fiscal, dice un autor, tiene que ver con las normas que regulan al Estado en su actividad de fisco y a los ingresos fiscales. O sea, todo el ley de ingresos de la Federación. Es el derecho fiscal. Dentro de este derecho fiscal se encuentran ingresos que propiamente corresponden a contribuciones o tributos, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Y esto es la materia tributaria. Hay una diferencia, sí, una diferencia en cuanto al tipo de ingreso, más que nada. Pero como la materia fiscal es amplia, podemos llamar derecho fiscal todo lo que tiene que ver con los ingresos sin ningún problema. Pero si hablamos de materia tributaria, podemos llamar a todo materia tributaria, pues allí tenemos una serie de conflictos porque
Algunos autores van a decir que sí, otros van a decir que no. Yo creo que para no confundirnos, yo siempre lo menciono así. Lo general es el derecho fiscal, toda la ley de ingresos, y lo específico es la materia tributaria referente a contribuciones. ¿Cuáles? Ya decíamos, las del artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, que son los impuestos que actualmente a nivel federal tenemos al impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos generales de importación y exportación, el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Estos son los impuestos. Y luego tenemos aportaciones de seguridad social, que son las cuotas de seguro social, aportaciones de vivienda y amortización. Contribuciones de mejora, en materia hidráulica principalmente, por ahí hay una ley sobre esto, pero es muy, muy limitado. Los derechos, que son los que están en la Ley Federal de Derechos, son los derechos y sus accesorios. Esas son las contribuciones de acuerdo a nuestra legislación. Si nosotros estudiamos el derecho fiscal de forma comparada, pues vamos a ver que en otras legislaciones las contribuciones, de entrada no se llaman contribuciones, se llaman tributos, ¿no? Y los tributos no abarcan a todos estos conceptos, solamente a los impuestos. Los impuestos son los tributos y ya. Los demás son ingresos para fiscales, como las aportaciones de seguridad social, o tienen otra naturaleza, como el caso de los precios públicos y tasas. Las tasas son los derechos, y los precios públicos en otras legislaciones son los productos. Y para no entrar en tanta complicación, yo les sugiero que así lo vean. Ingresos del Código Fiscal de la Federación son ingresos de la ley de ingresos, todo es fiscal. Encontramos a las contribuciones, pero también encontramos otro concepto llamado aprovechamiento. Y aquí lo curioso dice, bueno, pues esto no es una contribución. ¿Qué es el aprovechamiento? Dice que son ingresos que provienen de actividades de derecho público, funciones de derecho público, diferentes a las contribuciones y a los demás conceptos, ¿no? Entonces ya con eso como que decimos, bueno, pues no es tan exacta ni no nos satisface mucho ese concepto, pero es el que hay, créanme. El aprovechamiento tiene un concepto o noción por exclusión. Aquello que no es derecho, contribución, aquello que no es una actividad por financiamiento público, ni obtenido por la actividad de organismos descentralizados y empresas de participación estatal, es un aprovechamiento mientras sea derivado de una función de derecho público. ¿Cuáles son las que principalmente identificamos como aprovechamiento? Las multas administrativas, no las fiscales, ¿eh? Las administrativas, no tienen que ver con contribuciones. Las de la Guardia Nacional, las que te impone la Profeco, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, etcétera, etcétera. Un juzgado, ¿no? Y todo tipo de ingreso mientras haya una actividad de derecho público y el ingreso que se produzca no se catalogue como contribución ni como financiamiento público, ¿no? La deuda pública, por ejemplo, ¿no? O que no sea producto de un servicio, por ejemplo, de la Comisión General de Electricidad que cobra el suministro de energía eléctrica, mientras no sea eso, es un aprovechamiento. Entonces, pues no hay exactamente un concepto de aprovechamiento como tal, ni la ley nos dice, este es un aprovechamiento, solamente identificándolo por exclusión, podemos llegar a la conclusión que es un aprovechamiento, ¿no? Decía, pero principalmente las multas tienen ese carácter, las multas administrativas y las multas que imponen otros órganos que no sean propiamente del ámbito administrativo, ¿no? Son aprovechamientos. Entonces, estos, como nos dice aquí, son distintos a estos ingresos, contribuciones, financiamientos, y pues provienen de funciones de derecho público. Después tenemos a los productos. Dice, contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado. La enajenación, arrendamiento de bienes que no tienen afectación de derecho de interés público, ¿sí? De dominio público más que nada, ¿no? Por ejemplo, un parque, ¿no? Pues un parque generalmente pues tiene esa afectación, todo lo podemos utilizar.
Pero decíamos, hay bienes que salen de este estrato de dominio público, pero siguen perteneciendo al Estado. De hecho, originariamente, todo el territorio nacional pertenece al Estado, pero existe la esfera de lo que es la propiedad privada, que originariamente también es del Estado, pero se respeta esa esfera, ¿no? Pero hay bienes que, aunque no son del dominio público, porque no los podemos utilizar, no los podemos rentar, comprar, ni gozarlos gratuitamente, ¿verdad? Forman parte del Estado. Cuando estos bienes se enajenan, pues generalmente son a través de un acto de derecho civil. Digo, puede haber otro régimen, sin embargo, generalmente van a ser por la vía del derecho privado. Y entonces lo que generan es un ingreso llamado producto. Los ingresos por el uso o aprovechamiento en la gestión de bienes del dominio privado. Digamos, vamos a pensar en un depósito que se hace una cuenta bancaria, de Bancomer, el Estado deposita un dinero y genera rendimientos. Pues estos rendimientos, ¿qué son? Son los productos, aprovechan el el servicio privado, el servicio de particulares. Entonces, se llaman productos. Generalmente estos ingresos, digo, la ley a final de cuentas puede disponer de todo, ¿no? Y pudiera ser que en algún momento dado un producto se vuelve exigible a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Digo, eso no lo hay, o yo no lo he visto, pero pues la ley, si lo determina, pudiera ser que se acepta así. Pero por el momento, ¿sí? El producto, pues no puede ser cobrado a través de un procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Podrá ser cobrado por las vías particulares, una demanda civil, mercantil, etcétera, ¿no? Pero todo lo que es relativo a actividades de derecho público sí es susceptible de cobrarse por la vía coactiva. Y digo que es susceptible porque no necesariamente todo aprovechamiento pues, puede ser cobrado por esa vía. Sin embargo, lo que tenemos nosotros es que el crédito fiscal como concepto que señala el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación es muy claro cuando dice es crédito fiscal, que es una deuda hacia el Estado, ¿verdad? Que proviene de contribuciones y sus accesorios. Ah, pues veo las contribuciones, ¿no? Contribuciones da lugar a un crédito fiscal, todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos, sus accesorios, dan lugar a un crédito fiscal. Aprovechamientos y accesorios. Bueno, pues aquí la diversidad de aprovechamientos hay que revisarla, pero pues una multa, claro que va a ser cobrada a través de un crédito fiscal. Las de la Guardia Nacional, estas multas que imponen los juzgados que mencionaba, y en todo aquello que se pueda denominar aprovechamiento, si la ley lo dispone, puede ser cobrado a través del Servicio de Administración Tributaria. Inclusive, para simplificar el cobro, se modificaron algunas leyes hace algunos años, como la Ley de Protección al Consumidor, donde se dijo las multas que impone la Procuraduría Federal del Consumidor tienen carácter de crédito fiscal y se puede utilizar el procedimiento administrativo de ejecución. O sea, pueden ser exigibles a través del PAE. Y tenemos a la Profeco como autoridad con facultades fiscales. El INPI también. Entonces, dependiendo de la legislación, nos va a establecer qué conceptos, llamados aprovechamientos, tienen ese carácter de crédito fiscal y pueden ser cobrados, tal vez por la misma autoridad que los genera o tal vez por el Servicio de Administración Tributaria. Pero fuera de eso, si el aprovechamiento es enviado al SAT para su cobro, pues va a tener connotación fiscal, porque es un crédito fiscal. Los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir a sus funcionarios, empleados o de particulares. La responsabilidad administrativa, ¿no? Que se exige por haber pues, hecho mal uso de lo que es el presupuesto, ¿verdad? Tal vez recibí, recibí por allí un dinero como funcionario, servidor público, no lo utilicé de forma correcta, tal vez se gastó en lo que no era, o simplemente pues no se regresó el recurso,
me lo puede requerir a través de la Autoridad Superior de la Federación. Al finalizar la fiscalización de la cuenta pública, determina responsabilidades y me cobra. O tal vez en mi actividad como servidor público, pues lleva a cabo una actividad irregular que da lugar a lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado. La persona afectada demandó, ganó, se le pagó y ahora el Estado me cobra a mí por repetición. Entonces, eso adquiere el carácter de crédito fiscal también. Después, aquellos, dice, a los que las leyes les den ese carácter, el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Aquí se habla mucho de los créditos fiscales extranjeros, cuando, pues aquí no tendrían el carácter de crédito fiscal, ¿verdad? No son ingresos para el Estado. Pero en cuestión de colaboración con internacional, pues pueden ser cobrados a través del SAT. A mí no me ha tocado ese tipo de asuntos, pero pues ahí está en la ley de servicio de mención tributaria y en el Código Fiscal están previstos, artículo En, 4A, allí los encontramos. en su momento, hola licenciado, ¿cómo está? Hola, hola, Qué bueno, adelante, espero que se encuentre bien. Mire, en algún gracias. momento en el tribunal nos llegó nos llegó a tocar un asunto donde la Secretaría de la Defensa Nacional firmó un contrato con un privado norteamericano para efectos de unas armas. Era un contrato tal cual y ese privado incumplió el contrato, ¿sí? Y dentro de ese contrato venía una pena convencional, pongámoslo así, que la autoridad al momento de hacer el contrato le puso que era una multa, así lo puso expresamente en el contrato, ¿sí? Pues el particular no cumplió, el particular es extranjero, una empresa extranjera, y la Sedena mandó un oficio a la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Para efectos de que ellos realizaran la gestión de cobro para efectos de cobrar esa penalización. Ajá. Pero pues al SAT muy fácilmente, y a nuestro criterio también fue así, que pues que no tenía competencia para efectos de cobrar esa pena convencional porque no se encontraba en ninguno de los supuestos de las contribuciones que podía estar cobrando, ¿sí? Si en su debido caso, pues era algo mercantil, ¿no? O algo así. ¿Usted qué opinión tiene, licenciado? Ok. Hay que ver precisamente la naturaleza de ese contrato, ¿no? Si tiene que ver con el suministro, el Ajá, suministro era de. suministro de armas. Ok, yo creo que sí puede entrar dentro del el carácter mercantil, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser mercantil, ¿eh? Porque recuerden que a final de cuentas un contrato administrativo, mientras regule alguna situación que puede ser alguna obra pública, alguna actividad pública o una necesidad pública, pues puede tener carácter de contrato administrativo. Es difícil determinarlo en cuanto a, a la cuestión del origen, qué dio origen a eso, ¿no? Pero pues, de acuerdo a que me comentan, yo creo que sí, sí entra dentro del ámbito privado más que Ujú, el público. Eh, Perdón. Entonces, aquí la cuestión es que esa pena convencional precisamente, pues tendrá ese carácter público, perdón, ese carácter civil o mercantil de acuerdo al tipo de contrato. Diferente es, considero yo que, pues en ese caso tal vez está más marcado hacia a esa parte, pero que se contrate a una empresa, por ejemplo, para que lleve a cabo las notificaciones, por ejemplo, las notificaciones de fiscales. No sé si recuerdan que hace mucho tiempo el SAT contrató despachos para notificar, y bueno, es ujú. por medio de ese tipo de contratos. Si hubiese existido ahí un incumplimiento y diera lugar a una sanción, una pena, yo creo que allí sí podría tener carácter de aprovechamiento, porque ese ingreso pertenece precisamente, ¿sí?, al ámbito de función de derecho público, ¿sí? En el caso que me comenta, digo, salvo la cuestión del origen, pues lo veo como que más tendiente a la cuestión de un particular que suministra ciertos servicios y lo contrata el Estado. Entonces, pues sí coincido también en ese punto que llegaron, ¿no? Que pues no es propiamente no es contribución, no es aprovechamiento ni nada por el estilo, y el carácter de crédito fiscal, pues son los que tenemos aquí determinados.
muchos de esos entran como aprovechamiento y tal vez es lo que querían hacer, meterlo como aprovechamiento. Y la autoridad trataba de encuadrarlo en ese supuesto. ¿Ok? Pero aquí la cuestión es que provengan de funciones de derecho público. Ujú. Entonces, suministrarle al Estado algún producto como parte de mis actividades como particular, pues no es propiamente un aprovechamiento, pues ahí habría que coincidir, ¿no? Sí, Con lo que determinaron. Tenían razón, o tienen razón en ese punto. muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti por el caso, sí está muy interesante, ¿no? Porque sí, sí se puede pensar que definitivamente, pues es que es un contrato administrativo. Y el problema de los contratos administrativos es que son una línea muy delgada a veces entre la cuestión de precisamente de las cláusulas exorbitantes del Estado, ¿verdad? Que se establecen y ya lo que es propiamente el derecho privado, ¿no? Pues, pues ahí está la cuestión a veces de la dificultad, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a revisar, créeme que hay situaciones muy complejas a veces los ingresos, que esto es prácticamente un índice para guiarnos, ¿no? De cómo clasificar los ingresos, pero sí es difícil, es muy complicado, ¿no? A veces. Pero bueno, la cuestión aquí es, estaba yo en el último punto, que por esa colaboración se puede dar ese cobro, ¿no? Eh, mencionaba yo en una ocasión, todavía tengo esa idea, pero ligera, ¿no? Todavía, el hecho de los casos de las amortizaciones de Infonavit, pues son pagos que una persona por un contrato de vivienda, ¿verdad? De adquisición de vivienda, contrato de la venta de su casa, de un crédito más bien, contrata un crédito para adquirir una casa y está pagando la mensualidad, ¿no? Que es la amortización. Pues resulta que la ley le da el carácter de crédito fiscal, pero el Estado lo tiene derecho a percibir por cuenta ajena. Dice, ¿por qué? Porque lo va a exigir a través del Infonavit y tiene ese carácter. Pero si nosotros nos ponemos a ver otras aristas, otras vertientes de esto, pues podemos señalar que únicamente es para efectos de facilitar el cobro, porque a final de cuentas el Estado no lo percibe como tal. ¿Por qué? Porque ese dinero pues se va al pago de un crédito, no a una función pública. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, todo crédito fiscal, y ese es otro punto, su destino va a ser el gasto público. Entonces, en el caso de las amortizaciones, aunque tienen el carácter de crédito fiscal, pues no tienen propiamente destino de ingreso público, ¿sí? O más bien de destino público, de gasto público. Son para el gasto, pues son para el pago precisamente de un crédito de vivienda de un particular. Entonces, es un tanto complejo a veces esto de analizar a aquello que la ley le da carácter fiscal y a lo que no. Lo que es cierto es que mientras en la ley veamos, ¿sí? Se equipara a crédito fiscal o tiene el carácter de crédito fiscal, pues entonces hay que tener en cuenta que entrará en esta categoría y puede ser cobrado de forma coactiva. Entonces, aquello que tiene el carácter de crédito fiscal que provenga de ingresos públicos o a los que la ley les dé ese carácter, pues son susceptibles de cobrarse por medio del procedimiento administrativo de ejecución. Y todo lo que implica la notificación de esos actos, el remate, el embargo, pues será aplicable el Código Fiscal de la Federación. O sea, no quiero decir que la materia fiscal se reduce al crédito fiscal. Como vimos, es muy amplia la materia fiscal. Sí, pues decíamos, están todos los ingresos de la ley de ingresos y contribuciones como tal, pues sí los abarca, pero solamente en cuestión de impuestos, aportaciones de seguridad social, condiciones de mejora y derechos. Y el crédito fiscal es más amplio, pero es una buena forma de identificar aquello que tiene carácter de crédito fiscal para efectos de aplicar el Código Fiscal de la Federación, porque todo lo que sea crédito fiscal se aplica el Código Fiscal de la Federación, claro, hablando en materia federal, ¿verdad? Materia fiscal, todo lo referente a ingresos públicos. Sin embargo, la misma materia fiscal determina cuáles ingresos son susceptibles de cobrarse de forma coactiva y dentro de estos encontramos, otra vez repetimos, contribuciones, aprovechamientos, los que deben de responsabilidad de servidores públicos y particulares y
a los que la ley les dé carácter, ¿no? Aquí queda como el ya famoso cajón del sastre, ¿no? Que compramos de todo. Y bueno, la cuestión aquí es que, ¿qué estudiamos nosotros? Pues nosotros regularmente estudiamos, pues, derecho tributario, ¿eh? Más que fiscal. Nuestra materia, si nos ponemos estrictos, debería llamarse derecho tributario. Porque si se dan cuenta, pues es lo que estudiamos, ¿sí? Y aquello que tiene el carácter de crédito fiscal. Pero fuera de este punto, la otra parte que tenemos que revisar es las diferencias que hay entre la materia fiscal y la materia administrativa, que ya habíamos mencionado algunas hace un momento. Y pues aquí vamos a este cuadro que es muy parecido al que veíamos anteriormente, nada más que aquí pues ya tratamos de ejemplificar un poco más en cuanto a las leyes. Y bueno, primeramente, ¿cuál es el contexto del derecho administrativo y fiscal? Repito, es la actividad de la Administración Pública Federal. Como parte del Ejecutivo, que lleva a cabo diversas actividades, la actividad administrativa, cuyo destino o finalidad es el bien común. Cuando el Estado despliega estas actividades, nosotros las podemos diferenciar de acuerdo a las materias fiscal y administrativa. Hay materias administrativas que prácticamente tienen las mismas características de la materia fiscal para ser autónomas, pero hay una razón principal. Digo, otras materias en su momento pueden considerarse autónomas también, pero siempre hablamos de derecho fiscal administrativo porque la materia fiscal, repito, es el dinero del Estado y de allí su importancia. Por eso es la diferenciación que hay siempre. Y se relegan, porque es la palabra, se relegan de forma secundaria como materias administrativas a distintas materias, pues que también son importantes, aunque la aduanera, por la relación con lo fiscal, créanme que anda allí eh, ganando también su propia autonomía, ¿no? Ahora, eh, la distinción que hay es básicamente por el contenido. Dice el artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se aplica a todos la actividad, actos y resoluciones, procedimientos de la Administración Pública Federal, centralizada y de organismos descentralizados que no tengan que ver con contribuciones o que no sean de carácter fiscal. Lo que considera la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de carácter fiscal es aquello que tiene que ver con contribuciones. La materia fiscal, pues es la que está relacionada con las contribuciones y todo aquello que sea materia fiscal, pues queda excluido de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces tenemos una primera instancia, la materia administrativa es aquello a lo que se le aplica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dentro de esta materia encontramos una diversidad de submaterias o de especializaciones que no por el hecho de quedar secundadas pues no son importantes, claro que tienen la misma relevancia que pudiera tener en materia fiscal. Como en este caso tenemos aquí que queda la materia ambiental, la laboral, el tránsito vehicular, la aeronáutica, materia de salud, materia de migración, derechos de autor, educación, contratación, turismo, cultura, imagínense, todo de acuerdo a las secretarías también lo podemos ver, protección de zonas arqueológicas, ¿no? Y tantas cosas que hay de energía, ¿no? Que definitivamente la materia administrativa, decir soy abogado administrativista, bueno, pues hay que ver en qué especialidad, ¿no? Porque sí es muy amplio, muy amplio. Y bueno, la cuestión es que dentro de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos dice esto, pero también dice que queda excluida la responsabilidad de servidores públicos, todo lo que tenga que ver con esto. Entonces, esta categoría que tenemos aquí, que también es de derecho administrativo, pues tiene su autonomía y de alguna manera se trata como una disciplina aparte que conocemos como derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario, pues es aquel que tiene que ver con la aplicación, ¿sí?, de medidas, sanciones a servidores públicos por la responsabilidad administrativa. Ahora, dentro del ámbito administrativo, también podemos mencionar, aunque aquí no lo menciono, a la responsabilidad patrimonial del Estado. Es otro ámbito también muy distinto, que también tiene sus propias particularidades y que de alguna manera, pues,
tiene reglas específicas, ¿no? Ahora, hay otras materias que pues vemos que son tan relevantes o tan especializadas como la materia fiscal, decíamos la ambiental. Quien se dedica a lo ambiental, pues nos podrá decir, ¿no? Precisamente la dificultad que implica dominar esta materia, ¿no? Aparte del número de autoridades que hay, la cantidad de legislaciones que hay, y no se diga, ¿verdad? También, pues, todo lo referente a ya el tema concreto, ¿no? De los, de la sustancia misma, ¿no? Lo que son materias contaminantes, lo que es el impacto ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es tan autónoma de alguna manera como la materia fiscal, solamente que pues no es el dinero del Estado. Digo, no se trata de demeritar, ¿no? Simplemente explicarnos, porque eso es algo común, ¿no? Siempre y cuando hay alguna impartición de cursos o pláticas o materias en la universidad o en algún curso, fiscal y administrativo, ¿no? ¿Y por qué fiscal y administrativo? ¿Por qué no decimos fiscal y ambiental? Fiscal y contratación pública, ¿no? Porque ya cuando entramos a esas materias decimos, bueno, pues esto no es como que una materia muy genérica, ¿no? Y ya, ¿no? Son materias que realmente implican una especialidad para quien las maneja. Pero es por la cuestión, repito, del dinero, ¿no? Pero esto que les digo es por lo siguiente, ya que la cuestión de la diferencia entre la materia administrativa y fiscal, pues básicamente es por el dinero, nada más. Resulta que la materia fiscal, y lo voy a decir únicamente para efectos de plantear el contexto, ¿no? Porque así sea, ¿eh? La materia fiscal, pues, forma parte del derecho administrativo. ¿Sí? Para plantear el contexto, ¿eh? La autonomía que logró, ¿sí? Es precisamente por sus principios, por sus reglas, su legislación, por su estudio, pero también porque es el dinero del Estado. Entonces, eso hace que la materia fiscal se trate aparte de todas las demás. Sin embargo, esto no implica que su contenido, su sustancia, sea administrativa. Y pues resulta que dentro de la materia administrativa, esta que está aquí, y la materia fiscal, y no se diga la responsabilidad de servidores públicos, que también se llega a dar, aunque aquí es un poco más complejo. Por el momento lo dejamos fuera, pero estas dos tienen en coincidencia algo que llamamos acto administrativo, que eso es materia de lo que vamos a ver más adelante. Y esta materia o este tema del acto administrativo tiene que ver precisamente con esto que está aquí representado. Toda esta actividad que lleva a cabo el Estado a través de la Administración Pública Federal, sea fiscal, sea administrativa, tiene coincidencia el acto administrativo. Es el hecho de que, de alguna forma, esta coincidencia nos ayuda a estudiar en conjunto tanto el derecho fiscal como el derecho administrativo, en la parte de la ejecución. ¿Por qué? Porque si yo les hablo, cuando veamos más adelante todo lo del acto administrativo, sus elementos, cuál es la voluntad, la firma, el objeto, eh, la cuestión de referente al motivo, a la finalidad, al procedimiento, a la notificación, todo esto. La voluntad, por ejemplo, la firma autógrafa. Pues todo acto administrativo debe tener firma autógrafa. Entonces, si me llega un acto administrativo para estudio, ¿verdad? Y veo que tiene una firma facsimilar, no importa que sea ambiental, no importa que sea una multa por cuestiones laborales, digo, de la Secretaría de Trabajo, no importa que sea una multa de la Profeco, una multa del SAT, una multa de la NAM, una multa del IMSS, no importa. Adolece del mismo vicio, que es la falta de la firma autógrafa, la falta de expresión de voluntad, y se puede impugnar con las mismas reglas con las que se impugna la materia ambiental, la materia aeronáutica, cualquier materia, porque es un punto de coincidencia. Entonces, esta teoría del acto administrativo es vital
para la defensa fiscal y administrativa. Volvemos a lo que dijimos hace un momento. No estamos demeritando para nada la especialidad, no se demerita, porque pues una cosa es saber que la firma autógrafa es un requisito que todo acto administrativo debe cumplir, y otra cosa es conocer precisamente el fondo del asunto, lo que nos va a ampliar la defensa en particular. Si nosotros nos vamos conociendo únicamente que podemos impugnar actos administrativos por la firma, pues bueno, pues habrá que esperar que la suerte nos traiga un acto que así venga, ¿verdad? No, la idea es conocer de forma integral la especialidad a la que nos dedicamos. Pero resulta que la forma, que es lo del acto administrativo, nos da oportunidad para impugnar cuestiones cuando a veces el fondo, pues es muy consistente, ¿verdad? O sea, hay cuestiones donde de fondo, pues tal vez nuestro cliente por ignorancia, por descuido, por cualquier razón, incurrió en una conducta donde lo que se le exige o lo que se le sanciona es totalmente procedente. A lo mejor de forma injusta, a lo mejor de forma inesperada, pero incurrió en eso. Pero las cuestiones de forma nos dan la oportunidad de salvar esa situación a pesar de, digo, no se trata de, repito, limitarnos a la forma, no, para nada, pero sí es importante conocer. ¿Por qué? Porque es la estructura de todo acto administrativo. Entonces, cuando la administración pública, ya sea en materia fiscal o las demás materias administrativas, emite un acto administrativo, coinciden. Los requisitos los podemos encontrar en el artículo 3º, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el 38 del Código Fiscal de la Federación, aunque hay más requisitos. Hace algunos días compartí en redes sociales una tabla, cuadro sinóptico de los elementos del acto administrativo. Igual aquí se los voy a compartir en el grupo para que puedan revisarlos. Ahí están con los artículos relacionados y son requisitos para todo acto administrativo. Sin embargo, el fondo, repito, nos lleva a leyes especiales, reglas especiales, donde se pueden aplicar otro tipo de exigencias que podemos exigir, pues ganar asuntos, ¿no? Pues hay la importancia de conocer también la especialidad. Pero digo, en cuanto a forma, es la coincidencia. Entonces, el sustrato, ya sea de la materia administrativa, artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o lo que es materia de contribuciones, el sustrato, es el contenido en cuanto a la forma del acto administrativo, es similar para ambos actos, para ambas actividades. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los elementos del acto administrativo, pues nos referimos tanto a la materia fiscal como a la materia administrativa. Ya vimos que es la materia fiscal y la materia administrativa, ¿no? Esta relación jurídica que se deriva precisamente del acto administrativo hace que pues podamos estudiar de forma integral estos actos y que pues podamos encontrar por allí vicios que nos pueden ayudar. Nos decíamos, el motivo, ¿no? Pues es el fondo. Ahí sí hay que conocer la especialidad. La forma, ¿no? Pues si la autoridad no se denomina como lo establece la ley, que esa es parte de lo que vamos a ver en la tercera sesión en este mes. Cuando la autoridad debe cumplir sus requisitos, pues en todo momento son requisitos básicos. Recuerden, tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 38, esa tabla que les voy a compartir. Allí están. Ya el contenido de cada especialidad que ustedes tengan, pues claro que va a depender propiamente de la experiencia que tengan en el área, o sea, que se dedica a lo ambiental, a la cuestión de multas, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Guardia Nacional. Algunos son más complejos, otros más sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, comercio exterior es una materia compleja, muy compleja, pero fuera del contenido, la forma es muy similar. Les decía yo de esta auditoría de comercio exterior, donde pues veo el fondo y pues hay algunas inconsistencias de la autoridad, pero
cuando veo la forma, digo, caray, pues esto está muy mal, ¿no? Como que una autoridad inicia una resolución siendo administración desconcentrada de autoridad de comercio exterior. Uno señala el fundamento de su competencia y de pronto en el capítulo donde va a resolver, considerando esta auditoría central, ¿no? O esta administración central, ¿no? Dice, caray, pues como que pasó de una unidad subordinada a otra que tienen facultades idénticas, pero a final de cuentas son facultades propias, está valorando, está determinando. Y al finalizar, me encuentro con que firma administrador desconcentrado de comercio exterior. 1, 2 o 3, no me dijo. Entonces, esta situación hace que esas cuestiones de forma sean importantes también para impugnar. Tengo la materia fiscal y administrativa que se desprende precisamente de esta actividad de la Administración Pública Federal. Decíamos, hay otras materias que también tienen su propio rubro. La responsabilidad de servidores públicos, digo, da lugar al derecho disciplinario, que es muy, muy diferente. Tiene situaciones muy parecidas a lo que es el derecho penal. O sea, la defensa, ¿no? Hace poco me tocó defender un servidor público que había proporcionado por ahí documentos, bueno, no proporcional directamente, ¿no? Dice que aparecieron documentos en su expediente, ¿no? Que eran falsos aparentemente, ¿no? Y digo aparentemente porque eran fotocopias de, por allí, documentos oficiales de identificaciones que al revisar, pues no existían, ¿no? Bueno, fuera del fondo, ¿no? Lo que es cierto es que eh, todo lo que implica el procedimiento lleva ese tipo de reglas porque pues esa conducta realmente se cometió, al igual que no igual, pero muy similar a un delito, porque es la responsabilidad, es la autoría, la conducta, lo que estamos ahí revisando, propiamente en una cuestión que se considera ilícita, contraria a la ley. Y no está sujeta a una situación netamente de que si el acto administrativo, que si la firma, no. Es propiamente la conducta y lo que estamos viendo, ¿no? Y pues ahí es donde se identifica mucho con este derecho penal, ¿no? Entonces es muy interesante el derecho disciplinario y es administrativo, es parte del derecho administrativo, pero muy diferente a lo que es propiamente todo lo que es la actividad administrativa en cuanto a actos administrativos. Allí sí se diferencia, ¿no? Y la responsabilidad patrimonial del Estado, les decía, pues también es distinta, ¿no? Bueno, a pesar de estas distinciones que hay específicamente entre la materia administrativa y fiscal, recuerden el punto de coincidencia es el sustrato, la estructura del acto administrativo, que es la que se puede estudiar en conjunto. Y de allí que tenemos que la diferencia que hay, diferencia entre materia fiscal y administrativa, pues que la materia administrativa se refiere a toda la administración pública centralizada, a los organismos descentralizados, abarca el derecho disciplinario, la responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras áreas, lo que es el patrimonio también, el patrimonio del Estado también abarca el derecho administrativo, el servicio y la función pública, y la materia fiscal queda excluida por referirse a contribuciones. Esa es la situación, ¿sí? O sea, todo lo que no sea contribuciones es administrativo, derecho administrativo, y todo lo que tenga que ver con contribuciones es materia fiscal. Esa es la diferencia. Ya si nos podemos saber la estructura de la materia ambiental, pues debería ser autónoma. La materia de contratación también, pero pues es como nos establecen, nos señalan esta situación. Sí, de hecho está ahí compartido en el grupo. No sé bueno, no sé si quien me preguntó está en el grupo, pero a quienes están allí ya inscritos, estamos allí compartiéndole, ¿no? También el material, ahí lo pueden descargar, ¿no? Y bueno, fuera de este punto, miren, aquí tenemos, para muestra nada más, digo, hay una cantidad de libros tremenda, ¿no? En materia fiscal específicamente, les comento, en el grupo voy a compartir un listado de bibliografía
materia fiscal administrativa que pueden seguir, y también algunos grupos algunos sitios de interés de internet que puedan consultar información. Pero en este caso, materia fiscal, me quise limitar a autores nacionales, básicamente, que son libros que podemos adquirir y que son muy buenos, ¿eh? Principalmente los primeros que voy a mencionar sirven bastante. Y este libro inclusive es de acceso público porque es de la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. Este manual de Derecho Fiscal de Dios Delgado Gabriela, se lo recomiendo ampliamente. Está muy bien el libro. Incluso a veces lo utilizo como el libro de texto. Me gusta mucho. Aunque tiene ciertos puntos que hay que ampliar, ¿no? Pero está muy bien el libro. Aquí está el enlace, lo pueden descargar. Así se llama, Manual de Derecho Fiscal. Si entran a la página de la Biblioteca de la UNAM, allí lo van a poder descargar. Explicación jurídica de los impuestos, otro muy bueno en materia de contribuciones, que es el siguiente tema, de hecho, que vamos a ver. Te lo recomiendo ampliamente este libro también. Está muy interesante cómo lo expone el autor, Juan Manuel Ortega Maldonado. Y también es de acceso público. Y está en la biblioteca virtual de la UNAM. Entonces allí lo pueden descargar directamente. Y ya después vienen algunos que sí, pues hay que adquirirlos, ¿no? Pero también están muy bien. El Manual de Derecho Tributario de la Academia de Derecho Fiscal es, está interesante, tiene temas variados que sí son muy útiles para lo que es el conocimiento de la materia fiscal. La teoría general de las contribuciones de Sonia Venegas, también se lo recomiendo de Tirán Blanc. Digo, todo se lo recomiendo, ¿no? Digo, pero concretamente ese también es muy bueno. Teoría general de las contribuciones es también de Tirán Blanc. Y bueno, no es que vayamos a promocionar Tirán Blanc, ¿no? Pero pues ahí están, ¿no? Lo que es que les iba a comentar que lo que me gusta de esta editorial es que tiene versiones electrónicas de los libros digitales, ¿no? Tú lo compras y lo descargas, ¿no? Y la ventaja es que lo puedes tener en varios dispositivos, ¿no? Entonces, para leerlo está muy bien. A algunos no les gusta leer así, ¿no? A mí me gusta de las dos formas, ¿no? Tanto forma física el libro, pero también electrónico, como que es más eh, rápida la forma de encontrar información. Pero bueno, hay de gustos a gustos, ¿no? Pero también están allí, los compran y los descargan, ¿no? Este libro, GPS Fiscal, es nuevo, fíjense, salió creo que a finales de diciembre o principios de este mes, de guía profesional. Es un libro con diversos temas en materia fiscal. Está muy bien, ¿eh? Realmente sí está eh, pues con temas bastante concretos y amplios para poder iniciarnos en el estudio de derecho fiscal, ¿no? Es un poco más, eh, ¿cómo se puede decir? General en cuanto a que, bueno, no general, perdón, más concreto, pero de forma, abarca muchos temas. Eso es lo que les quería decir de este libro. Está muy bien. Derecho fiscal, parte general, impuestos federales. Fíjense que esta editorial, aprovechando ahorita que está Oxford aquí, ya no existe, no sé en qué editorial habrá quedado los libros de la profesora Sonia Venegas, pero son libros que les recomiendo, todavía se consiguen, pero habrá que esperar una nueva edición, ¿no? Pero sí son libros, la parte de impuestos federales, no, es esta de procesos y procedimientos. La maestra tiene muchos diagramas y están muy digeribles para entender muchas cuestiones de temas de facultades, por ejemplo, de facultades de la autoridad fiscal, ahí vienen muchos procedimientos, se los recomiendo. Eh, Enciclopedia Jurídica de la UNAM tiene también sus libros, también muy similar al de Sonia Venegas, por cierto, ¿sí? Este sí se sigue editando, está Derecho Fiscal con 2 volúmenes, 1 y 2, y Derecho Fiscal 2, se lo recomiendo, y hay una introducción también. Y a Rioja Vizcaíno, bueno, es muy clásico, editorial Temis, y de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, para quien no tenga mucha noción de la materia tributaria, si va a iniciar su estudio, le recomiendo de Luis Humberto Delgadillo, va a ayudar mucho.
Solamente es para efectos de mencionar algunos datos. Les digo, les voy a compartir un listado general ahí en el grupo de la materia fiscal administrativa, pero creo que con estos que les estoy aquí compartiendo pueden iniciar el estudio de materia fiscal en el ámbito de nuestro derecho. Hay muchos libros extranjeros que son muy, muy buenos también. Si quieren tener un poco más, amplificar un poco más el conocimiento de la materia fiscal, refiriéndome solamente a ese momento de la materia fiscal, yo les recomiendo que estudien el derecho tributario español, porque hay muchas partes como que, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto dónde está? Y allí es de donde se originan muchas de estas cosas, por lo menos para nuestro país. ¿Sí? Por ejemplo, han de recordar el caso de las facultades de comprobación y facultades de gestión. De pronto aparece un criterio, una jurisprudencia de la segunda sala, facultades de gestión, que se encuentran implícitas en el artículo 16 constitucional, ¿no? Y saca ahí, pues, y empiezas a leer, ¿no? Que la autoridad podrá practicar revisiones, visitas, ¿no? Para comprobar el cumplimiento de los reglamentos, ¿no? Sanitarios y todo esto, ¿no? Y, y dice uno, ¿y aquí dónde están las facultades de gestión? ¿No? Están implícitas. Ah, caray. Pues bueno, ya lo dijo la corte, ¿no? Ya se quedó así. Pero fuera de que estén, si estén allí o no, y dices, bueno, ¿y esto, este concepto, facultad de gestión, de dónde surgió? Cuando tú vas y lees la Ley General Tributaria de España, allí están las facultades de gestión, pero están clasificadas, ¿sí? Facultades de inspección, facultades de gestión, facultades de cobro, recaudación, ¿no? O sea, está bien especificado, son momentos que se van estableciendo para cada situación por el incumplimiento o el cobro previo, ¿sí? Pero te queda claro dónde surgieron las facultades de gestión. No es como que la Corte de pronto ayer habló, porque eso fue lo que hizo la Corte, de pronto, como si se lo hubiera sacado de la manga, ¿no? Facultades de gestión. Bueno, pues es que previamente existe esto, ¿no? Y bueno, ese es un punto que les puedo dar de recomendación, no porque sea superior o sea el que predomina, ¿no? El derecho tributario español en el ámbito tributario, ¿no? Sino porque de allí he encontrado muchas explicaciones a nuestra legislación, créanme, estúdienlo y se van a dar cuenta. Y bueno, pues en cuanto a esta parte, no sé cómo decir, perdón, Liceo, muchos criterios, conceptos eh, operaciones existentes vienen de sentencia o teoría española. Sí, sí, cierto. Ese es el punto, ¿no? Que parece que todo lo importamos de allá, ¿no? Entonces, si cuando ustedes estudian el derecho tributario español, créanme que así como que se revelan muchas cosas, y dicen, caray, pues por eso esto es esto, ¿no? Digo, deberíamos generar más conocimiento aquí, ¿no? Digo, también debería ser así, pero por lo menos en cuestión de orden, de estructura, créanme que a mí sí me gustaría que el código fiscal fuera como la ley general tributaria, ¿no? Digo, no, a lo mejor el contenido, ahí podemos discrepar muchas cosas, ¿no? Pero en cuanto a la estructura, como está la ley tributaria general, la ley general tributaria española está muy bien, pero pues ahí está, ¿no? Eh, Básicamente, entonces, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a quedarnos ahorita un tiempo que nos queda para que pues podamos allí formular preguntas si es que hay algunas que quieran realizar, con mucho gusto. Igual compartimos alguna situación referente precisamente ahorita a esta parte básica, ¿no? Que en conclusión lo que queremos aquí dejar es cuál es el contexto de derecho fiscal y administrativo. ¿Sí? ¿Cuáles son sus fundamentos? Pues el fundamento es la actividad estatal. Ahí estaba, ahí es la base del derecho administrativo y fiscal. ¿Sí? Que se expresa a través de la administración pública federal. Este es el contexto, la actividad estatal, a través de órganos de gobierno, ¿verdad? Que específicamente algunos tendrán asignada propiamente la función administrativa, centralizada y paraestatal, que da lugar a esta actividad administrativa que puede tener diversa connotación, pero que nosotros clasificamos principalmente como administrativo y fiscal, y el sustrato de esa actividad es una estructura que es el acto administrativo que rige ya sea en materia fiscal o administrativa, ¿sí? Y que es la que da lugar
a que se considere legal o ilegal esa actividad, ¿no? Entonces allí podemos partir para el estudio de esta expresión de actividades, ¿verdad? A través de esta administración pública federal, que dijimos, de acuerdo a la connotación fiscal administrativa, pues tendrá regulaciones diferentes, pero en su base es el acto administrativo, ¿no? Y su contexto es precisamente el hecho de que genera esta actividad administrativa de la cual los particulares, como pueden ver aquí, se pueden defender, ¿sí? O sea, el bien común provoca que el Estado actúe, genere la actividad administrativa, se defiende y entonces da lugar a la defensa, que más adelante vamos a ver, ¿sí? Por medio de todos los medios por medio de todos los recursos, juicios que existen, otras instancias, como pueden ver aquí, justicia de ventanilla, consultas, reconsideración, que nos va a dar lugar a este panorama de la defensa fiscal y administrativa. Bueno, pues por el momento, en cuanto al tema que íbamos a platicar, es lo que tenemos que revisar. Ahora sí, no sé, nos quedamos con preguntas y respuestas, o también yo les pregunto si quieren. Adelante, adelante, licenciados. Pues vuelvo yo a lo que les decía al inicio, ¿no? Digo, en lo que quisiera formular una pregunta, creo que aquí ya no está, antes de continuar con esto. Resoluciones interlocutorias. Bueno, iba aprovechando el tiempo, ¿no? Cuando me refería a resoluciones interlocutorias, en esta parte, fíjense, generalmente se van a dar por cuestiones que ponen, ya recuerdo, estaba hablando de las resoluciones que ponen fin al juicio. Les decía yo que la forma en que se termina el juicio es con una resolución, una sentencia definitiva, resuelve el fondo, ¿no? Por ejemplo, si estoy impugnando el hecho de que si cometió una infracción o no, y si la multa es procedente, pues lo que estoy impugnando es que la conducta que yo lleve a cabo no encuadra en la legislación, y eso voy a impugnar. Lo que yo hice no aparece como infracción en la legislación y por eso no es ilegal la multa impuesta, ¿no? Eso es el fondo. Y cuando el tribunal tiene la oportunidad de estudiar el fondo, emite una resolución de fondo, sentencia definitiva. O cuando, sin que exista algún impedimento para resolver el asunto, ya sea de fondo o de forma, resuelve también, ¿sí? A lo mejor en el acto administrativo, en el procedimiento administrativo, no se respetó el momento para aportar pruebas, no te lo notificaron. Entonces se declara ilegal el procedimiento y se lleva a cabo la revisión del asunto, se emite una sentencia para efectos de que se reponga el procedimiento, ¿sí? Son sentencias que resuelven el juicio, puede ser el fondo o cuanto a cuestiones de fondo. Pero llegas a esa etapa de sentencia. Todo eso lo llamamos sentencia definitiva, de forma o de fondo, ¿eh? ¿Cuándo es una resolución interlocutoria? Cuando durante el juicio se dirimen ciertas situaciones, como por ejemplo, presentaste tus pruebas en, en tu contestación de demanda como autoridad y no te admiten una prueba, presentas un recurso de reclamación o como particular, la autoridad no exhibe el expediente administrativo y en el acuerdo dice que se tiene por ofrecidas y admitidas las pruebas que se ofrecen en el escrito. Y allí dice que se exhibe el expediente administrativo y de pronto vas a la mesa y no está ahí el expediente porque nunca lo presentaron. Y te das cuenta que, pues eso de que se admitió el expediente administrativo sin haberlo ofrecido, sin haberlo exhibido, pues es ilegal. Recurso de reclamación contra ese acuerdo, ¿sí? Entonces, ya sea la situación como autoridad o como particular, puedes impugnar ciertas decisiones o acuerdos dentro del juicio. Los recursos generalmente son los que van a terminar con una resolución, no es una sentencia definitiva, porque no versa sobre el problema, sobre la litis, vaya, propia, ¿no? del asunto, que es determinar si tú cometiste una infracción y si procede la multa o no, sino que se trata de cuestiones donde no me admitiste una prueba, no me aceptaste
la personalidad, desechaste mi demanda, la tuviste por no presentada, me sobreseíste el juicio porque dices que me desistí, ¿sí? Cuando yo no presenté nada, el mejor quien presentó era un representante que no tenía facultades, etcétera, etcétera. Entonces, van a darse muchas situaciones que no tienen que ver con la litis principal, no tanto el fondo, con la litis principal, y van a dar lugar a que mediante un recurso se resuelva esa problemática dentro del juicio y dé lugar a una resolución, una sentencia interlocutoria, así se llama. Esas sentencias interlocutorias son las que pueden poner fin al juicio, mencionaba yo, te sobreseen, te desechan, etcétera, ¿no? Y el desechamiento principalmente, ¿no? No tanto que te desechen la interlocutoria, pero, sino que mediante un acuerdo te desechan tu demanda, presentas el recurso de reclamación y se dicta la sentencia interlocutoria, donde se confirma que es legal el desechamiento, ¿no? Entonces, esas son las sentencias interlocutorias, aquellas que no dirimen la litis del asunto, el problema principal, ya sea en contrafondo y forma, sino una cuestión accesoria o referente al trámite del juicio. No sé si queda clara aquí el concepto, pero eso es a lo que me refería con sentencias interlocutorias, porque de hecho las mencioné. Bueno, entonces les comentaba, vamos a tener ya en la siguiente sesión, ¿sí? Vamos a platicar de las generalidades de las contribuciones, por eso les adelantaba aquí la bibliografía, porque si pueden allí descargarlos y revisar algunos puntos para hacer allí intercambios, estaría excelente, ¿no? Y igual en la materia administrativa también les voy a compartir bibliografía, hay bastante también que ver y se las comparto en el grupo. Y ya en la tercera sesión vamos a revisar este tema aquí está, en el 24 de enero, análisis de sentencias sobre la existencia o denominación de autoridades. Vamos a ver allí algunas sentencias. Si están en el grupo, también les voy a compartir un agravio referente a esto para que, pues ahí, les sea de utilidad, ¿no? Y pues recuerden, pues quienes no están inscritos, pues pueden todavía aquí inscribirse hasta el 9 de febrero. Tenemos aquí para poder cobrar este precio. Les agradezco a quienes ya están aquí con nosotros ahorita en el grupo, pues vamos a proseguir. Nos vamos a ver la siguiente semana. El miércoles, un punto nada más. Eh, ah, por una cuestión de horario, vamos a adelantar probablemente el miércoles, porque generalmente las sesiones van a ser de 4 de la tarde, perdón, de la Ciudad de México a las 6:30. Pero la siguiente sesión creo que la vamos a adelantar 1 hora y media o 2 horas. Probablemente iniciemos al mediodía aquí de la zona del Pacífico, a las 2 de la tarde de la Ciudad de México. Sería nada más ese cambio por una cuestión allí que se me presentó de forma imprevista, pero todo lo demás es en el mismo horario que quedamos, ¿no? Igual, recuerden, las sesiones se graban, más o menos son 2 o 3 días hábiles, se las comparto posteriores ahí en el grupo para que puedan acceder todas las veces que quieran, ver la grabación, el material también allí va a estar. Y pues vamos a estar allí compartiendo también información en el grupo. Recuerden, pues probablemente algunas sentencias, comentarios sobre ciertas publicaciones que hay de la autoridad. En general, pues generar allí una plática entre una comunidad, les decía yo, ¿no? Entre pues, todos quienes nos dedicamos a esta materia fiscal administrativa, ¿no? Pues sería todo por el momento. Les agradezco mucho. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hoy sí terminamos un poco antes, pero para otra esperemos que haya más preguntas, para que haya más actividad, ¿no? Parece que no, ¿no? Pues bueno, pues les deseo una excelente tarde. Gracias. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. maestro. Luego. Y hasta Hasta luego. luego, Gracias a maestro. ustedes. Gracias.